Buenos días. Mi intención con este vídeo no es hacer un resumen del libro, sino que más bien voy a intentar explicar cuál es el trasfondo del Estado postcolonial, la situación política, económica, incluso algunos factores sociales que nos permitan mejor entender la historia, que se sitúa precisamente en el inicio del periodo postcolonial de África, en la década de los 60. El libro, Un hombre del pueblo, está escrito por Chinua Achebe, que es considerado el padre de la novela africana. Aunque el autor es de Nigeria, el libro se sitúa en un estado imaginario, porque los hechos que ocurren son más bien paradigmáticos del todo el continente durante este periodo del inicio de la independencia. Aunque el autor usa la sátira y el humor para explicar la historia, realmente es una situación de desilusión ante las promesas de la independencia, porque la realidad no es como la pintaban, y ahora veremos por qué. Bueno, como he dicho, vamos a explicar el trasfondo en varias temáticas, empezando por la primera, el Estado. Antes que nada, este Estado imaginario es una colonia británica. Aunque no lo dice directamente, lo sabemos porque se hace mucha alusión a Gran Bretaña y los protagonistas del libro hablan en inglés mezclando con el pidgin, que es la lengua local. Pues digamos que este gobierno africano postcolonial está caracterizado principalmente por dos procesos políticos, que es la centralización y el neopatrimonialismo. La centralización se refiere a una élite que concentra todo el poder político y económico en un núcleo central. En este caso es la capital. Ahí vemos que se concentra toda la riqueza, toda la élite, las instituciones, etc. Como diría Claham, esta centralización es concentración. Hay algunas características de la centralización que vemos muy bien representadas en el libro. La primera, sistema de partido único. Esto significa que un solo partido concentra todo el poder. No hay pluralismo político. En el libro, este partido es el Partido de Organización del Pueblo. De hecho, al principio nos cuentan que hay 10 nuevos parlamentarios electos de la única oposición que había en ese momento, que es el Partido de la Alianza Progresista, que lo que hacen es cambiarse al Partido de Organización del Pueblo a cambio de cargos ministeriales y una buena cantidad de dinero en metálico. ¿Qué es esto? Pues lo que se conoce como intercambio hegemónico, es decir, te doy para que no te enfrentes. Es puramente una estrategia política de mantenimiento en el poder. También lo vemos representado, por ejemplo, cuando el jefe Nanga intenta comprar a Odili a cambio de una beca y creo que eran 250 libras para que no siguiese adelante con la asamblea de la gente corriente. Sin embargo, Odili lo rechaza. ¿Y qué pasa cuando no puedo comprarte? Pues acabo contigo. Esto es lo que le pasó a Max, el mejor amigo de Odili, que acabó asesinado por no aceptar el soborno. Una cosa que no he dicho es que también es una práctica muy común que a los líderes de la sociedad civil se les ofrezcan puestos dentro de la estructura del Estado. Le das una participación. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el ministro Nanga, al principio del libro, le ofrece a Odili un puesto estratégico en el cuerpo de funcionarios. Por otro lado, tenemos el neopatrimonialismo. ¿Qué es el neopatrimonialismo? Pues es una de las principales teorías del Estado postcolonial africano. Es una teoría de Metag que lo que hace es tomar de referencia la política de Max Weber para aplicarla a los estados africanos. Básicamente consiste en que estos gobernantes africanos obtienen legitimidad de una fachada legal racional que está basada en las instituciones legadas de los colonizadores, mientras que en realidad practican formas de dominación patrimonial, formas corruptas. Entonces yo creo que no hace falta que nombre aquí todos los casos de corrupción que se dan en el libro, porque prácticamente hay uno en cada página, pero sí voy a decir un dato que me parece curioso, que otra práctica que hacen muchos los gobiernos africanos es poner al mando a una mujer en un cargo público importante para proyectar una buena imagen. Por ejemplo, en el libro lo vemos cuando el primer ministro nombra senadora a la viuda del jefe Coco y más tarde la pone al frente del Ministerio de Asuntos de la Mujer para aplacar a un gremio que tenía bastante poder de las mujeres comerciantes que mostraba signos de nerviosismo. También es imprescindible analizar el contexto histórico que gira en torno a la historia. Como hemos dicho, está situada en la década de los 60, el principio del periodo postcolonial. Entonces nos situamos en un contexto de la Guerra Fría, en los que los países africanos o se sitúan en la órbita de esfera de influencia de Estados Unidos o de la URSS. En este caso, el libro es un fiel amigo de Estados Unidos, no hay muchos ejemplos. Realmente lo que hacen los gobernantes es mantener políticas de extraversión hacia estas potencias, ¿no? Un clientelismo externo que les permite legitimarse y mantener las dinámicas de clientelismo interno para poder mantenerse en el poder.
Entonces, en el libro vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el jefe Langa tenía que viajar a Estados Unidos porque le iban a conceder un doctorado honorífico, o cuando el jefe Langa también hace un acuerdo de venta a plazo con la compañía de British Amalgamated a cambio de 60.000 libras o a cambio de financiar la construcción de una carretera, etc. Lo que sí que es súper exagerado, que a mí me pareció, es que directamente Estados Unidos y Gran Bretaña estaban financiando la campaña electoral una cantidad enorme de dinero al partido de la Organización Popular, al único partido que había. Es decir, ellos mismos, o sea, a Estados Unidos y a Gran Bretaña les interesa que estén en el poder porque tienen beneficios políticos y económicos, ya sea como contención del comunismo de Estados Unidos o beneficios económicos cuando construyen, por ejemplo, la inauguración de la fábrica de cemento, que se dijo en el libro. Es decir, aquí la única rendición de cuentas que hay es hacia el exterior, porque básicamente es la que te permite situarte en el poder y mantenerlo. Hacia el interior, hacia la población civil, no hay ni rendición de cuentas ni obtienen verdaderos beneficios económicos. Otro elemento clave de los gobiernos postcoloniales africanos que sale en el libro es el nacionalismo africano. Lo vemos cuando el primer ministro acusa al ministro de Economía y a aquellos que le siguen de traidores por un plan que tiene para hacerle frente a la crisis financiera, ¿no? Y ahora mismo voy a leer un fragmento del libro porque creo que explica muy bien esa visión del nacionalismo que tiene. Dice, a ver dónde está. De una vez por todas, vamos a extraer de nuestra clase política, como un dentista extrae un diente podrido, a todos esos secuaces versados en manuales de economía que imitan los manierismos y la forma de hablar del hombre blanco. Estamos orgullosos de ser africanos. Nuestros verdaderos líderes no son esa gente corrompida con sus títulos de Oxford, Cambridge o Harvard, sino los que hablan el idioma del pueblo. Abajo la detestable y costosa educación universitaria que solo alinea al pueblo africano de su antigua y rica cultura y lo hace creerse superior a su gente. Es decir, es un nacionalismo totalmente anticolonialista, un nacionalismo que desprecia al hombre blanco, a los colonizadores, y también desprecia a la influencia que sigue ejerciendo estos colonizadores en el continente, porque lo que dirán o no, sigue habiendo un neocolonialismo presente. Otra característica de los estados postcoloniales que obviamente no se puede obviar son los golpes de Estado. Los golpes de Estado ocurren cuando un gobierno no responde sistemáticamente a las demandas de la sociedad civil, y esto es lo que pasaba en las primeras décadas de la independencia. Los gobiernos daban por sentada su posición privilegiada precisamente porque no había esa oposición política, entonces abusaban exageradamente de su poder, lo que hacía que en algún momento estallase la burbuja. Obviamente, esto es lo que pasa en nuestro libro, en este estado imaginario, cuando se publican unos casos de corrupción en un periódico, lo que provoca que unos ejércitos privados de los líderes pues se desmantelen, empiezan las agitaciones políticas, un periodo de desestabilización que los jóvenes militares del ejército aprovechan para hacerse con el control y dar un golpe militar. Lo más sorprendente de todo esto es que la sociedad civil estaba a favor. Bueno, realmente a mí como occidental pues nos sorprende que la población apoye estos golpes porque, claro, realmente hay que ponerse en su mentalidad, ¿no? Es que este gobierno corrupto estaba dejando al país sin ningún beneficio y digamos que los militares se ven como una buena alternativa, ¿no?, de poder hacerle frente. Y bueno, de hecho en el libro un periódico principal de la población lo dice, ¿no?, que estaban orgullosos y estaban contentos de que acabasen con él y que encarcelasen a los gobernantes. A continuación voy a hablar del contexto económico del libro, que obviamente está caracterizado por el legado económico del colonialismo. Varias características principales: sector primario, monocultivo, ausencia de infraestructura, etc. En el libro lo dice, ¿no?, que el eje principal de su economía es el café. Entonces, ¿qué hacen estos estados africanos? Importan las manufacturas y cuando hay una crisis, hay un declive del precio de los productos primarios, pues el país se ve en una grave crisis financiera. Al principio del libro lo mencionan, que hay una crisis financiera porque cae el precio de los productos del café. Entonces los estados se encuentran ante una vulnerabilidad total por esa ausencia de diversificación económica. Entonces, lo que hace la primera generación de líderes durante la década de la independencia es acudir a la metrópoli para pedir dinero.
hay una frase que me parece muy interesante en el libro que dice: la emancipación económica es clave si queremos conseguir la libertad política. De hecho, lo que hace el gobierno es lanzar una campaña gigantesca para promover el consumo de bienes nacionales. Pero una situación que me parece muy graciosa es que hay un ministro que consumía Nescafé, ¿no? Un producto extranjero. Entonces un día que el cocinero le puso un café nacional, se creía que lo habían envenenado. Entonces, para ver, ¿no?, la ironía de la situación. Por último, un factor social que aparece en el libro que es característico de esta primera década de independencia es el conformismo con la primera generación de líderes. La primera generación es la más longeva y, sin embargo, está legitimada y obtiene el respeto de la población. Porque, bueno, como diría Bayard con su teoría, ¿no?, la teoría du ventre, esta generación de líderes lo que hace es alimentarse y llenarse la barriga. Sin embargo, la sociedad civil lo apoya porque son los héroes de la independencia, han luchado contra los colonizadores, han obtenido la independencia y realmente pues obtienen beneficios. Por ejemplo, en el libro dicen que les traen agua, electricidad, que sí, que siguen siendo súper corruptos, pero por lo menos obtienen cosas que antes no obtenían, ¿no?, con los colonizadores. Vale, ya pues vamos a la parte de la sección final sobre preguntas del libro, que a ver, obviamente a mí, claro que me ha ayudado a forjarme una visión más completa sobre el continente africano y claro que te ayuda a alejarte de los estereotipos. Mira que yo creo que el temario de la asignatura es muy completo, sobre todo las lecturas, que ofrecen una visión muy profunda sobre el continente africano desde el periodo precolonial hasta la historia de hoy en día. Sin embargo, obviamente nunca va a ser lo mismo que un libro que te transporte, ¿no?, a esa realidad de la época donde ves reflejado todos los conceptos teóricos que hemos estado adquiriendo durante el curso. Y bueno, es verdad que aunque yo siempre prefiero el formato escrito antes que el vídeo, sí que me ha ayudado mucho a interiorizar bien los conceptos, porque al final tienes que memorizarlo para explicarlo, no queda otra. Entonces de cara al examen sí que siento que voy mucho más preparada. Y bueno, personalmente el libro me ha gustado mucho, sobre todo por el tono humorístico que tiene, que te lo hace muy ameno, y creo que es un imperativo para todos los estudiantes de Relaciones Internacionales que estén dando África, ¿no? Al final necesitas ver la práctica de todo lo que estás estudiando y bueno, a mí me ha gustado mucho y lo recomiendo.